Perlas del Apocalipsis de Juan. ¿Cuál es el mensaje de Apocalipsis 10? ¿Quién es el que tiene el librito en la mano? ¿Qué es el librito? ¿Qué significado tiene aquello de dulce al comer y amargo en el estómago? ¿Qué mensaje se debe volver a predicar? Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque nos permites una vez más abrir tu palabra. Señor, te rogamos que tú nos acompañes, que tú nos instruyas, que tú nos des entendimiento para poder entender este capítulo, entender cuál es el mensaje y entender cuál es la parte que nos corresponde a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, estimados hermanos, estimadas hermanas de esperanza, por acompañar el estudio diario. Gracias por ayudarme a llegar a más personas, por compartir con su círculo, los hermanos de iglesia, con los contactos. Gracias. Nuestro objetivo es escudriñar las Escrituras según lo que dice su palabra, bajo el principio de la Biblia se interpreta a sí misma. Cuando se estudia la profecía, hay quienes sostienen algo y otros sostienen otro algo. Y la pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A los algunos o a los otros? El método más seguro de interpretar la Biblia no es siguiendo el criterio de algunos ni de otros, sino qué es lo que dice la Biblia. Recordemos que la Biblia no es de interpretación privada. Recordemos, como dice Romanos 15:4, que las cosas que se escribieron para nosotros, para darnos esperanza, para instruirnos, para enseñarnos. Con estos pasajes en mente, ingresemos al estudio del capítulo 10 de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Lo primero que debemos hacer es identificar quién es este ángel fuerte. Para ello, vamos a recurrir al capítulo 1 de Apocalipsis y también al libro de Daniel en el capítulo 12. Recordemos lo siguiente. Como en el caso de los sellos, entre el sexto y el séptimo sello hay un periodo de transición, el interludio. En el sexto sello se termina con una pregunta: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y se deja esa pregunta flotando. Y la respuesta es: los que reciban el sello de Dios. Porque en el interludio se presenta el sellamiento de los 144,000 y la visión de una gran multitud ante el trono de Dios, esa multitud que venció. En el Apocalipsis nosotros encontramos una constante. Generalmente se presenta en visión al pueblo vencedor y después se anuncia lo que va a suceder o lo que deben hacer.
Por ejemplo, en el capítulo 15, una vez más se presenta a los vencedores ante el gran trono de Dios sobre el mar de vidrio, dice. Y luego se anuncia las 7 plagas finales. Ahora nos encontramos con otro interludio entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. En contraste con la estrella caída, el ángel de la muerte y del caos de Apocalipsis 9, 1 y 2, ahora contemplamos a un poderoso ángel, un ángel de Dios, como dice el versículo 1. Pero este ángel poderoso, dice, está envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Recordemos Génesis 9, 12 y 13. El arco iris sobre su cabeza es la señal del pacto de Dios con la humanidad. El compromiso, la promesa de Dios de que no destruiría la tierra con agua. Y Dios mismo estableció el arco iris, la señal del pacto. Por otro lado, sus pies, plantados tanto en la tierra como en el mar, nos hacen recordar la creación de las aguas, versículos 1 al 8, y de la tierra, versículo 9, por parte de Dios. El ser que Juan está viendo se asemeja al Hijo del Hombre del capítulo 1 de Apocalipsis. Al igual que él, su rostro es como el sol. Apocalipsis 10:1 y Apocalipsis 1:16. Dice, el 1:16, leemos: tenía en su diestra una estrella y su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué en relación a su voz? Su voz resuena como el trueno, dice el versículo 3. Y el 1:15 de Apocalipsis también menciona lo mismo. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y al igual que él, las nubes lo escoltan, versículo 1, y el versículo 7 del capítulo 1 también nos dice que he aquí viene con las nubes. Cuando estudiamos el capítulo 1, identificamos plenamente a Cristo. Pero miren, también nosotros podemos recurrir a Daniel capítulo 12. Tomado como un todo, nuestro pasaje, este pasaje que estamos viendo, se asemeja mucho a la última visión del profeta que está registrado en el capítulo 12 del libro de Daniel. En este capítulo 12, Daniel narra de la siguiente manera. Dice que él estaba parado sobre la tierra y el mar y levanta las manos hacia el cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Daniel 12, versículo 7. El juramento constituye la respuesta a la pregunta del versículo 6. ¿Y cuál es la pregunta del versículo 6 de Daniel 12? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin? Pero la respuesta que se da en el versículo 7 parece no satisfacer a Daniel. Yo oí, dice el versículo 8, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El hombre vestido de lino entonces le responde que estas palabras han de estar selladas hasta el tiempo del fin, versículo 9, y añade en el versículo 12, bienaventurados o bienaventurado el que espere y llegue
a 1335 días. Daniel 12:12. Recién en esos días será revelada la respuesta completa a la pregunta: ¿cuándo será el fin? Solamente este periodo conduce al tiempo del fin, pero una visión anterior ya había mencionado este tiempo del fin. Daniel 8 registra otra visión de un diálogo entre dos seres celestiales. También surgió la pregunta: ¿hasta cuándo? Daniel 8:13. Dice este versículo 8:13. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Hasta cuándo? Nuevamente la respuesta conduce ¿a dónde? Al tiempo del fin. Dice el versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Al final del libro de Daniel surge la misma pregunta en relación con los 1335 días, un tiempo de intensa expectativa. ¿Qué dice Daniel 12:12? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Por lo tanto, deberíamos entender que estos dos periodos proféticos conducen al mismo evento, lo que se conoce como el Kippur celestial, la purificación celestial. Es lo que hemos leído en el 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El tiempo del fin se daría inicio en ese entonces. Es interesante recalcar que el ser celestial que anuncia este periodo o este Kippur o este día de expiación, miren, está vestido de lino. ¿Por qué es interesante? Porque al igual que el sumo sacerdote que oficiaba en el día de expiación o Kippur, este también se vestía de lino. ¿Se van dando cuenta que la Biblia se explica a sí mismo? Y recordemos, un pasaje explica a otros pasajes. Este tiempo de juicio es la respuesta a la pregunta de los mártires de Apocalipsis 6:10. ¿Recuerdan? El quinto sello. Allí los mártires que están bajo el altar preguntan: ¿hasta cuándo? También es la respuesta a la pregunta de las almas que lloran en el 6:10. ¿Hasta cuándo? El sexto sello, de hecho, introduce este tiempo del fin, como fue anticipado por el profeta Daniel, Daniel 8:17, 19 y 26. Ahora comprendemos el significado detrás del atavío del ángel poderoso. Un ángel le había dicho al profeta Daniel que su visión habría de estar sellada hasta el tiempo del fin, Daniel 12:9. El ángel ahora declara que el tiempo del fin ha llegado y que el tiempo no sería más. Apocalipsis 10:6. Dice: el tiempo no sería más. Cuando los 7 truenos, dice el apóstol, hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no los escribas. Es interesante esta orden.
la misma orden que se le había dado a Daniel en Daniel 12:4. No escribas. ¿Por qué no debía escribir Daniel? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sella. Otro pasaje donde encontramos nosotros que no se le permitió escribir es al apóstol Pablo, 2 Corintios 12:4, donde él dice que él presenció, fue llevado al trono de Dios y escuchó palabras inefables que no se le estaba permitido escribir. Aquí estamos frente a lo que dice la palabra del Señor. Deuteronomio 29:29. Las cosas reveladas son para nosotros, pero las cosas secretas son del Señor. Así como a Daniel se le dijo sella y que el mensaje sería revelado en el tiempo del fin, ahora a Juan se le dice sella las cosas de los 7 truenos que han dicho y no las escribas. Pero aquí hay algo interesante. No se le dice que estarían sellados hasta el tiempo del fin, porque ya en el versículo 6 dice que se está entrando en el tiempo del fin. Allí el versículo 4 queda como que lo que escuchó el apóstol no lo sabremos. Pero veamos, sigamos avanzando con nuestro estudio. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. No sería más, no hay más. No hay más tiempo. ¿Y quién hace el juramento? El ángel poderoso, en nombre del Creador. Entonces, el tiempo del 6º sello, miren, recuerden, marca la apertura de la profecía de Daniel. Ahora podía ser entendida. Versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Cuando suene la 7ª trompeta. En los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, será revelado. Ese librito sería abierto, sería entendido, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Con avidez, Juan toma el librito que está abierto en la mano del ángel y lo come. Dice el versículo 10, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Juan come el librito, de modo que la palabra es asimilada y dirigida. El librito que está abierto, estimados amigos, representa el libro de Daniel previamente sellado, pero ahora está accesible a todos. La experiencia de Juan es similar a la del profeta Ezequiel.
que también se confrontó con un ángel de luz y se le ordenó que comiese un libro. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Dice Ezequiel 3:1, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Para qué debía comer Ezequiel el libro, el rollo? Asimilarlo y enseñar. Escuchar el mensaje, entender el mensaje, interiorizar el mensaje y predicar, compartir. Los versículos siguientes del capítulo 3 de Ezequiel explican la extraña orden. El profeta, al asimilar los contenidos del libro, ahora comunica su mensaje a sus contemporáneos, versículos 4 y 6 de Ezequiel 3. Pero aún notamos otra similitud entre las dos experiencias. Al igual que Juan, Ezequiel descubre que al comienzo que el contenido del libro es dulce como la miel, dice el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dice Ezequiel, y yo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ezequiel descubre que el contenido del libro es dulce como la miel, como lo estamos viendo en la experiencia de Juan, versículos 9 y 10. Dice, lo comí y me resultó dulce en la boca. Pero ambas experiencias tienen un dejo amargo. El libro contiene, Ezequiel 2:10, endechas, lamentaciones y ayes, parte de su doble mensaje de juicio y restauración. El fin viene, declara el profeta Ezequiel, Ezequiel 7:2, 3 y 6. Ezequiel, profeta en el exilio, anuncia el juicio inminente de Dios. La destrucción de Jerusalén está próxima. El Señor escogió al profeta para ser ahí el atalaya, el vigila. ¿Para qué? Para que monte guardia sobre Israel, Ezequiel 33:2. Y advertir a su pueblo del castigo inminente de la nación. El mensaje de Ezequiel no se limita a las palabras y las parábolas, sino que vive en su carne el mensaje. Leemos en Ezequiel 33:22 que su esposa, el deleite de sus ojos, moriría de golpe. Luego el profeta estará condenado a un llanto silencioso durante los 3 años del sitio de Jerusalén hasta su caída. No debía llorar la muerte de su esposa, porque sería un símbolo, un mensaje para los judíos de que no tendrían tiempo para llorar cuando viniera el enemigo. En el corazón de los llamados y las amenazas de destrucción está la promesa de la esperanza. Ezequiel también es el profeta de la restauración, porque los cautivos han de ser liberados, las tribus han de ser reunidas. Ezequiel 3 y Ezequiel 7:21. Jerusalén será reconstruida. En los capítulos 40 al 48 de Ezequiel encontramos todo el proyecto de Dios, el plan de Dios, cómo sería restaurado Jerusalén. Todo se le da los planos del templo, cada detalle se describe cómo sería esa ciudad. Y la tierra sería próspera. Ezequiel 47:12. Los hombres y las mujeres recibirán un corazón nuevo. Ezequiel 36:24 al 28. La restauración sería total. El profeta predice el acontecimiento
como una resurrección. Y eso lo encontramos en Ezequiel 37. La palabra de Dios les devuelve la vida a los huesos. El mundo una vez más presencia el milagro de la creación, como en Génesis 2:7, el Espíritu de Dios transforma el polvo en vida. Ezequiel 37:9. ¿Cómo se inicia todo este ministerio de Ezequiel? Comiendo el libro. Se le dio la orden. Fue dulce, pero a lo largo de su ministerio, Ezequiel también experimentó que fue amarga. Tuvo momentos muy difíciles, como el de la muerte de su esposa. En este mensaje agridulce del juicio y de la creación al que alude el Apocalipsis a través de su referencia al libro de Ezequiel, el mensaje del Kipur o la expiación se hace evidente. Las revelaciones de Daniel y del Apocalipsis convergen en una revelación del tiempo del fin. Daniel lo compara con el día de expiación. ¿Y con qué lo compara? Con un tiempo de temblorosa expectativa de juicio y recreación. El Apocalipsis describe este periodo a través de la visión del librito que está abierto, con el sabor agridulce que evoca el doble mensaje del juicio y de la recreación que caracteriza la naturaleza de la expiación o del Kipur. Los libros de Daniel y del Apocalipsis se complementan mutuamente. El hecho de que el ángel le pida a Juan que coma el libro de Daniel enfatiza aún más su interdependencia. ¿Qué es comer? Es entender el mensaje para predicarlo. ¿Qué cosa se había sellado en el tiempo de Daniel? El mensaje del tiempo del fin. ¿Se dan cuenta? A Ezequiel se le ordena, come el librito. Lo comió, le fue dulce. Y la orden es, ahora vas a predicar. A Juan se le dice, come el librito. Y él lo come y fue dulce. Y como dice el versículo 11, la orden es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que debía profetizar? El mensaje del tiempo del fin. Ese mensaje que fue sellado cuando se le dio a Daniel. ¿Se dan cuenta que la Biblia se interpreta a sí misma? Una vez que Juan ha asimilado el mensaje del librito que está abierto, el ángel le dice que profetice otra vez. ¿Sobre quiénes? Prácticamente sobre toda la humanidad, porque dice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Y por qué debía volver a profetizar? Porque lamentablemente las verdades bíblicas habían sido olvidadas. Como vimos en nuestro estudio de ayer, en la quinta y sexta trompeta, el secularismo o un cristianismo que había tergiversado las verdades bíblicas se había posesionado. Y ahora había que volver a predicar, volver a anunciar el estado de los muertos, volver a anunciar la segunda venida de Cristo, volver a anunciar los mandamientos o la vigencia de los mandamientos de Dios, volver a anunciar que hay un creador. Había la necesidad de volver a profetizar otra vez más. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que nosotros hemos de predicar? Y esto lo encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. El mensajero celestial debe profetizar sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es lo que dice 14:6 de Apocalipsis.
¿Y qué debe predicar sobre toda la humanidad? Los tres mensajes, lo que se conoce como la verdad presente. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué se debía predicar? El mensaje del librito que estaba abierto, el mensaje del tiempo del fin, ese mensaje del tiempo del fin que había sido sellado en el tiempo de Daniel. Daniel no entendía. Séllalo, todavía no es tiempo que entiendas. Pero ahora había que ser anunciado. Una vez más el mensaje es doble. Mensaje de juicio, pero también de recreación. Ya lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al capítulo 14. El Apocalipsis presenta al pueblo de Dios en el tiempo del fin como profetas comisionados para dar el mensaje de Daniel digerido por el mismo Apocalipsis. Abierto, revelado. ¿Cuál es el mensaje? Primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje. Ese es el mensaje del tiempo del fin. ¿Cuál es el mensaje del capítulo 10 de Apocalipsis? Que aquel libro sellado ha sido abierto. ¿Y para qué ha sido abierto aquel libro sellado? Para ser profetizado otra vez, para ser enseñado, para ser predicado, para que las verdades del tiempo del fin se anuncien. ¿Cuál es esa verdad? Hay un creador. Hay un día de juicio. Cristo viene por segunda vez. Y todos deben escuchar ese mensaje. Y deben entender que la Babilonia, que ese poder conformado por la Babilonia y el Egipto, simbólicos de la sexta trompeta, se convertirán en un poder tan grande que engañarán, como dice Jesús, si fuere posible, aún a los escogidos. Y algo más antes de terminar. Muchas veces para nosotros nos resulta agridulce el Evangelio. Cuando aceptamos el Evangelio nos resulta muy dulce como la miel. Pero luego, según cuáles son nuestras expectativas con el Evangelio, podemos experimentar lo amargo. Los apóstoles experimentaron lo amargo. Habían recibido con gozo el mensaje de Jesucristo, pero cuando Él murió, se sintieron chasqueados, defraudados, desesperados. ¿Por qué? Porque no había sucedido como ellos pensaban, como ellos habían creído. Y eso lo encontramos en el capítulo 24 de Lucas, cuando Jesús conversa con los dos hombres que iban a Emaús. Y también cuando se cumple la profecía de las 2300 tardes y mañanas, surge algo similar. Cuando Guillermo Miller empezó a estudiar las Escrituras y cree que el santuario ser purificado es la tierra y que Cristo va a venir por segunda vez, y mucha gente empieza a predicar esta verdad, recibieron el mensaje como algo dulce, dulce como la miel. Pero cuando en la fecha predicha no vino Jesús, se convirtió en una experiencia amarga. Y la gran mayoría de los que supuestamente estaban preparados para recibir al Señor, volvieron a sus antiguos caminos. Y solo un pequeño remanente se quedó para seguir escudriñando, para entender por qué la amargura, por qué es que habían cometido ese error. Y entendieron que había que profetizar otra vez
sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y ese es el mensaje que nos corresponde a nosotros. El contenido del librito que ha sido abierto, debemos presentarlo, predicarlo, enseñarlo, preparar un pueblo para el encuentro con el Señor mientras nosotros nos preparamos. Que Dios te bendiga. Amén.